¿Listo? Bueno, buenas noches a todos. Hagan una señal con su pulgar si me escuchan. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno que me escuchan. Esta noche vamos a tener un debate entre el señor Mario Gutiérrez, que es de acá, de México, para ser exacto, de Guanajuato, México. Franklin Así es. Enrique, que se encuentra ahorita en estos momentos en Colorado, Estados Unidos. El tema para este debate es sobre la divinidad de Cristo, el cual pueden ver ahí en su banner en la partecita de abajo. Y el formato para este debate va a ser 7 preguntas intercaladas, 1 minuto para efectuar la pregunta o menos, 3 minutos para responder o menos, y 2 minutos para hacer réplica a la respuesta. Y así nos iremos hasta concluir con las 7 preguntas de cada uno. Después, ya vendrá la despedida nada más. Bueno, vamos a que se presenten ambos para irlos conociendo. Bueno, a Franklin ya lo conocemos, vamos a conocer al señor Mario Gutiérrez. Tiene ustedes un minuto para presentarse adelante. Me presento, soy Mario Rodríguez Gutiérrez de Irapuato, Guanajuato, verdadero Hijo de Dios y verdadera oveja de Jesucristo, llamado por mismo Jesucristo y mismo Dios, discipulado por mismo Jesucristo y mismo Dios para la obra de 1000 años, sin denominación ni congregación, por cuanto ellos mismos me han discipulado, me han instruido. Ahí tienen, es todo. Muy bien, gracias por su presentación. Saludo hasta allá, hasta Irapuato, Guanajuato, a usted y a su familia. Vamos ahora hasta Colorado con Franklin. Tu minuto de presentación, brother. Está el micrófono abierto, ¿no? Sí. Bueno, soy testigo de Jehová, me llamo Frank Enrique y voy a tener esta oportunidad de dialogar con Mario Gutiérrez y vamos a exponer la verdad mediante la Biblia, la palabra de Dios, y que la gloria y la santificación sea para el Padre, Jehová de los ejércitos. Ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Es necesario que copien todos los textos, las personas que están en el chat, los razonamientos, las preguntas que se van a hacer. Y eso es lo que quería admitir en el día de hoy. Muy bien. Ya habiéndose presentado ambos, les recuerdo, ¿verdad? Evitemos ataques personales, evitemos insultos personales, ¿no? Podemos atacar la doctrina, evitemos atacar al oponente. Bueno, vamos con lo que sería la primera pregunta del señor Mario Gutiérrez. Recuerde que su pregunta debe ser en base al tema que se está llevando a cabo sobre la divinidad de Cristo. Adelante con su primera pregunta, señor Mario Gutiérrez. Bueno, comienzo. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces Jesucristo vino para darnos vida en el espíritu. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces debemos saber a qué se refiere cuando dice las palabras que les he dado son espíritu, que les he hablado son espíritu y son vida. Mi pregunta es, ¿cómo se discierne la palabra de Jesucristo en lo espiritual? ¿Sí entendiste la pregunta, Frank? Sí, yo sé lo que quiere decir, pero ¿a qué se refiere? O sea, estamos hablando de la Trinidad. O sea, ¿qué tú quieres admitir ahí en esa pregunta? Tienes Bueno, que la sustento con otro formularla pasaje. mejor. Primera de Corintios 2:14 dice que las cosas de Dios son locura para el natural porque se han de discernir espiritualmente. Mi pregunta es cómo se llega a ese discernimiento espiritual que va conjunto con las palabras que dice Jesucristo, que las palabras, que su palabra son espíritu
y son vida. ¿Cómo se llega a ese discernimiento para conocer lo que Jesucristo nos dice en el Espíritu? Mario, pero la pregunta está mal formulada. Tú tienes que hacer una pregunta para probar la Trinidad. Ahí no estás probando la Trinidad. No. El No debate estamos hablando, el tema no es la Trinidad, el tema es la divinidad de Cristo. Bueno, tiene que ver con la divinidad de Cristo. ¿Qué tú quieres probar ahí? En Juan 6:63 me dijiste, ¿no? Mira, tú como creyente, no como católico, sino como creyente, dice que nosotros somos espirituales, dice el que es espiritual en las cosas del Espíritu piensa. El camino de Jesucristo es un proceso en lo espiritual. Pero entonces te estoy hablando como espiritual. Bueno, Franklin, hagamos algo, explícale el texto y ya pasas a que pasemos a que... A ver. No, es que no sé la pregunta. A ver. Juan 6:63. Ajá, dice aquí, lo que da vida es el espíritu. La carne no sirve para nada. Las palabras que he dicho son espíritu y son vida. Aquí aparece 2 veces la palabra espíritu. En la parte A está hablando que lo que da vida es el espíritu, porque el espíritu es la fuerza de vida. La Biblia lo dice en el libro de Génesis, cuando Dios destruyó a la humanidad en el diluvio. ¿Me entiendes? Todas las personas que fueron destruidas. No, yo te entiendo. El espíritu de vida. Entonces, la parte B está diciendo aquí, las palabras que he dicho son espíritu y son vida. La palabra espíritu ahí significa también inspiración. ¿Me entiendes? Expresiones inspiradas. Sí. En ese sentido, por ahí no está hablando de la divinidad de Cristo. En ningún momento está hablando del espíritu como fuerza de vida y el espíritu como expresiones inspiradas. Pero ahí no está hablando nada de que pruebe de que Jesucristo sea parte de la Trinidad o que sea el Dios. Bueno, esa es mi respuesta. Muy bien, Mario, tienes 2 minutos para hacer una refutación a lo que dijo Franklin. Si no estás de acuerdo con él, puedes refutarle algún punto. Adelante. Dice Romanos 8:1 que no andan conforme al espíritu, sino que andan conforme a la carne. Andan según la carne, no andan según en el espíritu. Cuando andan según en el espíritu, piensan las cosas humanamente, solamente basados en la escritura, pero sin discernir lo espiritual. El que es espiritual percibe las cosas del espíritu, entonces es lo secundario de la escritura, son los altos pensamientos de Dios. Entonces, si no pueden definir lo que es espiritual, es porque andan según la carne, no andan según en el espíritu. Mira, acepté este debate contigo, Fran, porque todo va a ser deshecho. Todos y todo va a ser deshecho, porque todos se desviaron, no saben ni cómo guía el espíritu a la verdad. No saben cómo se camina el camino de Jesucristo. Tú eres testigo de Jehová. Entonces, ellos, no hay manifestación del Espíritu, no hay presencia del Espíritu, no hay guía en el Espíritu, sino que todo es hecho humanamente, igual que el catolicismo. No lo estoy diciendo para atacarte a ti, sino la doctrina. ¿Cómo es la presencia del Espíritu? ¿Qué sensaciones conlleva? ¿Qué sentimientos? Eso es a lo que debemos llegar, a lo espiritual, no solamente la letra. Dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tiempo.
Tiempo, 2 minutos quedamos. Apágueme su micrófono tantito, por favor. Don Mario, apágueme su micrófono, por favor. Muy bien, gracias. Vamos con tu primera pregunta, Fran, adelante. Tu micrófono. Antes de hacer la pregunta, quiero saber si Mario tiene la Biblia. ¿Tú tienes la Biblia ahí, Mario? Ok, muy bien. Voy a hacer mi primera pregunta, Mario. Según Juan 20:17, según Juan 20:17, Jesús le dice a los discípulos y a Marta que estaba ahí, subo a mi Dios y Dios de ustedes. Subo a mi Dios y Dios de ustedes. Te hago una pregunta. Según Juan 20:17. Fíjate que te lo estoy diciendo bien despacio para que la entiendas. Vuelvo y repito, Juan 20:17, Jesús dice, subo a mi Dios y Dios de ustedes. La pregunta es la siguiente, Mario. ¿Jesús estaba subiendo a la misma persona del Padre? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tienes que contestarme sí o tienes que contestarme no. Y si dice sí o no, explicar por qué. O sea, te repito la pregunta. ¿Jesús estaba subiendo a la misma persona del Padre? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Muy bien. ¿Sí entendió usted la pregunta, don Mario? Sí, sí la entendí, claro que la entendí. Ok, permítame, voy a poner el cronómetro. Tiene 3 minutos usted para responder. Adelante. Lo que les voy a responder va a ser muy difícil que lo crean. Bien, mi respuesta es sí, subió al Padre. Cuando Jesucristo subió al Padre, fue cuando Dios lo glorificó. ¿Dónde? En su gloria. ¿Dónde está su gloria? Encima del tercer cielo. Y su gloria alumbra la nueva Jerusalén. La gloria de Dios es como un sol en el tercer cielo. Ahí es donde mora el Padre. Y ahí fue donde llegó Jesucristo con el Padre, con la persona misma del Padre en su gloria. Y ahí fue donde lo constituyó Salvador. Y ahí fue donde fue glorificado. De ahí en adelante pasaron los 40 días y fue cuando descendió el Espíritu Santo. Sí, sí subió a la misma persona del Padre. Creo que esa es su respuesta, ¿verdad? Ok. Esa es mi respuesta. Ok, le voy a pedir que apague tantito su micrófono, por favor, para que escuchemos la réplica de Franklin. ¿Estás listo, Frank? Tienes 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Bueno, gracias por decir que sí. Porque hay personas que yo le hago esa pregunta y no me dicen ni sí ni no. Solamente van directamente a explicar. Bueno, aquí estamos viendo a Mario Gutiérrez, que es modalista, es unicitario. Bienvenido a la unicidad, Mario. Porque yo nunca pensé que tú ibas a responder. Un trinitario dice que no. Un verdadero trinitario dice que no. Pero tú dijiste que sí, que sube a la misma persona del Padre. Y la Trinidad, la definición de la Trinidad es que el Padre y el Hijo no son la misma persona, son personas distintas o diferentes. Un unicitario sí dice que sí. El unicitario dice que sube a la misma persona porque el Padre y el Hijo es la misma persona y utilizan Juan 10:30, yo y mi Padre somos uno.
Yo no sé realmente si tú conoces el concepto trinitario, si te lo han explicado en la iglesia o tú lo has estudiado particularmente, autodidacta, pero ningún trinitario acepta de que el Padre y el Hijo es la misma persona, y mucho menos en Juan 20:17, cuando Jesucristo dice: subo a mi Padre, Dios de ustedes, Dios mío y Dios de ustedes. Aquí en Juan 20:17 podemos observar que Jesucristo tiene un Dios, y también en Revelación 3:12, ya Jesucristo glorificado, ¿verdad? Estando en el cielo, tiene un Dios. En Apocalipsis 3:12, Jesucristo menciona 4 veces mi Dios, la expresión mi Dios, refiriéndose al Padre, a Jehová de los ejércitos. Así que Jesucristo, siendo Dios, el Dios Hijo de la Trinidad, tiene otro Dios por encima de él. Entonces, bienvenido, Mario, a la unicidad. Eres unicitario. Tiempo. Ok, muy bien, Fran. Muy bien, vamos con lo que sería la segunda pregunta de don Mario. Recuerde, es en base al tema de la divinidad de Cristo. Puede usted usar cualquier texto, decirle a Franklin: bueno, Franklin, explícame este texto, o cómo entiendes tú este texto. Usted puede usar cualquier texto en base a lo que es la divinidad de Cristo, para que, bueno, no nos salgamos del tema. Adelante, don Mario. Dice Mateo 29, creo 28. Bueno, dice: vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi pregunta es, Fran, ¿crees en la Trinidad o crees en las tres personas, en lo espiritual? Si dices crees en la Trinidad, ¿por qué crees en la Trinidad? Y si dices creo en las tres personas, ¿por qué crees en las tres personas? Esa es mi pregunta. Muy bien, apágueme tantito su micrófono, por favor. Vamos a escuchar lo que nos va a decir Fran. ¿Sí entendiste la pregunta, Fran? Bueno, tienes 3 minutos para responder. Adelante. Bueno, Mateo 28, 19 y 20, según A.T. Robinson, que es un gramático de griego, la palabra que aparece ahí por nombre puede ser traducido por autoridad. En la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no está hablando de ninguna Trinidad, ni aparece la palabra Trinidad, ni aparece el concepto trinitario, solamente habla del bautismo. ¿Entiendes? Como el bautismo de fuego, también habla el bautismo de Jesús y el bautismo en Espíritu Santo, como dice el libro de los Hechos, que fueron bautizados en el Espíritu Santo o fueron bautizados en fuego. Pero ahí no está hablando de otras personas. Lo mismo aparece en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, y estos tres dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. O sea, el Espíritu Santo está acompañado al agua y la sangre, pero eso no quiere decir de que el agua, el Espíritu y la sangre son tres personas. ¿Me entiendes? Pero ahí en Mateo 28, 18 y 19 no está hablando de la Trinidad, ni el concepto aparece ahí. Está hablando de títulos como Padre e Hijo. Esa es mi respuesta. Muy bien, vamos con los 2 minutos de refutación del señor Mario. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Adelante, don Mario. Mira, la palabra unicitario hace las tres personas iguales. Y es imposible que las tres personas sean iguales, porque el Espíritu Santo se somete a Jesucristo. Jesucristo se somete al Padre y el Padre es absoluto. Dice en Apocalipsis: si yo toco a tu puerta y tú me abres, entraré y cenaré contigo y tú conmigo.
Pero también dice la palabra, es necesario que yo me vaya para que le sea mandado el Consolador o el Espíritu Santo. Dice el Espíritu de verdad los guiará a la verdad. No dice el mismo Jesucristo, sino dice el Espíritu de verdad los guiará a la verdad. El Espíritu Santo no es Jesucristo, pero toma el lugar de Jesucristo y toma el lugar de Dios. Jesucristo no es el Espíritu Santo, pero representa al Espíritu Santo y representa a Dios. Y Dios es absoluto. Por eso no hay un Dios unicitario. Yo nunca dije que creía en la unicidad. La otra cosa es de que la palabra Trinidad los hace a los tres iguales. Y no son tres iguales. El Espíritu Santo se somete a Jesucristo y Jesucristo se somete a Dios y el Padre es absoluto. Por eso no puede haber Trinidad, sino son tres personas, no son títulos. Son tres personas que pueden llegar frente a ti y decirte, aquí estoy. Eso es entrar en lo espiritual. Cuando dice el Espíritu de verdad los guiará a la verdad, es porque el Espíritu Santo los guiará a Jesucristo y dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo después los lleva al Padre. Lo espiritual es muy complejo, el natural no lo va a poder percibir. Tiempo, señor. Muy bien, apágueme su micrófono. Vamos con lo que sería la segunda pregunta de Franklin. Adelante, Franklin. Mario, según Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, supuestamente ustedes dicen que ahí están las tres personas de la Trinidad. Está el Padre en el cielo, de forma espiritual, bendiciendo a su Hijo. Está Jesús, en forma carnal, de hueso, carne, hueso y sangre, bautizándose. Y después se ve al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en forma corporal de paloma, según Lucas 3:22. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Según el pasaje del bautismo de Jesucristo, ¿se nota tres dioses independientes? ¿Sí o no? ¿O por qué? ¿Se nota tres dioses? ¿Hay tres dioses independientes en esa escena de Mateo 3, 16, 17? ¿O un solo Dios? ¿Hay tres dioses independientes en ese pasaje? ¿O hay un solo Dios? ¿Sí o no? ¿O por qué? Muy bien. Don Mario, encienda su micrófono. Tiene usted 3 minutos para responder. Adelante. Dice la Escritura que el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Dice que un embajador representa al mismo que lo mandó. ¿Sí? Dios manda al Espíritu Santo y representa a Dios. Dios manda a Jesucristo y representa a Dios. Por eso mismo la Escritura acomoda lo espiritual a lo espiritual. Dice que el que no recibe al que Él envió, no lo recibe a Él. Espero y puedan entender, porque sí es entendible. Si yo mando un mensajero, él me va a representar a mí, aunque no sea yo, pero me representa a mí. Si matan al mensajero, están faltándome a mí. No lo mataron a él solamente, sino me faltaron a mí. Entonces, como dije, Dios manda el Espíritu Santo y representa a Dios. Dios manda a Jesucristo y representa a Dios. No es mismo Dios.
porque Dios en su gloria no la podrían soportar. Por eso mismo es como si fueran tres dioses, mas no dioses iguales. Eso es acomodar lo espiritual a lo espiritual. No esperes que te diga, sí, los tres son dioses, porque lo vas a tomar como si dijera que los tres son iguales. No, no lo puedo decir. Pero te estoy aclarando con la escritura que el mensajero, si reciben al mensajero, reciben a Dios. Mismo Jesucristo lo dijo. Entonces hay que entender la pregunta acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y por eso es la escritura, para que nos guíe. Ahí Muy bien, tiene la respuesta. creo que esa fue su respuesta. Muy bien. Vamos, apágame su micrófono. Muy bien, gracias. Vamos con tu 2 minutos de réplica, Franklin. Adelante. Bueno, el señor Mario confesó, según el pasaje de Mateo 3, 16, 17, que el Espíritu Santo y el Padre no es el mismo Dios. Ahí está puesto, después lo puedes, no sé si te equivocaste, te pusiste nervioso, pero dijiste, no es el mismo Dios. Y en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios. O sea, tú te estás autorrefutando. Entonces, si el Espíritu Santo, ¿verdad?, es la tercera persona de la Trinidad y es Dios, estamos contando con un ser independiente. Al ser independiente de Jesús, que se está bautizando, que es el Dios Hijo, es Dios también. Pero está el Padre en el cielo en forma espiritual, como dice Juan 4:24, Dios es un espíritu, el Padre está en el cielo como Dios también. Entonces hay tres dioses en la Trinidad, independientes, porque Mateo 3, 16 y 17, los tres están independientes, están separados uno del otro. Uno está en el cielo, el otro está en la mediación del cielo y la tierra, que es el Espíritu Santo, y está Jesucristo que se está bautizando. Entonces hay tres dioses en una dimensión separados. Padre, Espíritu Santo y Hijo. Entonces hay tres dioses. Hay tres personas, tres seres y tres dioses. No un solo Dios. Eso es lo que yo quería explicar. Tiempo. Muy bien. Vamos con lo que sería la tercera pregunta ya del señor Mario. Adelante, don Mario, con su pregunta. Recuerde, es en base a la divinidad de Cristo. Adelante. Bueno, dices que me autorrefuté porque dije que no es mismo Dios. Tú lo estás tomando como si yo hubiera dicho no es el mismo Dios. Cuando dije no es mismo Dios, me estoy refiriendo a que no es el que bajó cuando estuvo con Moisés, sino que lo estoy dividiendo en tres personas Mario, tienes que que hacer no la son pregunta. iguales a, que no Ya son eso pasó iguales ya. a Dios. Entonces yo nunca dije que fueran dioses diferentes o que no es un mismo Señor Dios, Mario, sino que me refiero a que no haga son igual a Dios. haga Bueno, su la tercera pregunta es pregunta. esta. Tú dices que el Padre está en el cielo. ¿Quién bajó con Moisés? Ok, esa es su pregunta. Muy bien. Franklin, ¿sí entendiste Esa es la mi pregunta? pregunta, muy simple. Ok, gracias. Su micrófono, por favor. Muy bien. Franklin, ¿siente la pregunta? Tu micrófono está apagado.
Se entrecortó la pregunta, no la escuché bien, que la repita. Que la pregunta fue si quién bajó con Moisés, quién hablaba con Moisés. Esa fue la pregunta. Ya ves que Moisés hablaba directamente con Dios y dice, no, tú tienes que explicarle quién fue ese que bajó. ¿Entiendes? Ok, tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante, Frank. Bueno, Jehová siempre enviaba a su mensajero, un ángel, así lo explica, por ejemplo, te lo voy a leer aquí, te lo voy a leer en un sentido simbólico. Jehová es el que baja, pero quien bajaba eran los ángeles. Cuando tú vas a Hechos 7:30, te voy a explicar, quizá tú no conozcas este texto, pero en Hechos 7:30 dice de esta manera. Dice, y 40 años después que se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una salsa que estaba ardiendo. O sea, en todas las traducciones que tú puedas ver ahí, hay muchos trinitarios que utilizan el pasaje de Éxodo capítulo 3 para decir que quien estaba hablando era el ángel de Jehová y al mismo tiempo era Jehová. Pero no, era un ángel común y corriente, según lo explica el historiador y discípulo Lucas, que escribió el libro de Hechos, en Hechos 7:30, donde dice que en el desierto quien se le apareció no fue Jehová, fue un ángel para darle el mensaje a Moisés. O sea, Jehová en un sentido metafórico baja. Por ejemplo, dice la Biblia también, hay otro pasaje donde dice, bajemos y confundamos el lenguaje. Dice la Biblia. Pero realmente Jehová no bajó literalmente. O sea, quien envía Jehová son los ángeles, como lo acaba de afirmar aquí Hechos 7:30. Y por eso que los ángeles hablaban en primera persona para dar el mensaje a Jehová, como si fuera Jehová, como si fuera Dios. Esa es mi respuesta. Muy bien. Vamos con los 2 minutos de refutación de señor Mario. Encienda su micrófono, por favor. Ok. ¿Está listo? Estoy listo. Adelante. Estás hablando en forma simbólico. El ángel, Dios no puede bajar con su misma gloria porque destruiría la tierra. Usó un ángel con su gloria. Escúchalo bien. Usó un ángel con su gloria. Entonces, Dios está en su gloria, en el cielo, en el tercer cielo. No puede bajar él mismo, destruiría la tierra. Toma un ángel y le da su gloria. Un ángel no puede hacer lo que hizo la presencia de Dios ante Moisés, que le resplandeció el rostro y pasaron días para que se le apagara. Eso no lo puede hacer un ángel en sí, un ángel, sino solamente la gloria de Dios. Dice en Apocalipsis 14:6, he aquí vi volar un ángel, escucha bien, he aquí, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjate bien, ¿quién es el que va a traer el evangelio eterno? Este evangelio no es el mismo evangelio de Jesucristo. Es el evangelio de perfección y santidad de Dios. Tiempo, don Mario. Tiempo. Muy bien, gracias. Págueme su micrófono, por favor, tantito.
Muy bien, gracias. Vamos con lo que sería la tercera pregunta de Franklin. Adelante, Franklin. Bueno, según Filipenses 2:7 dice que Jesucristo se despojó a sí mismo. Según la Biblia evangélica, hay una que es evangélica, que es la Dios habla hoy, y hay una que es católica. Me estoy refiriendo a la que es evangélica. Dice, renunció a lo que era suyo. Según la traducción viviente, te estoy citando Biblias tuyas, que utilizan los trinitarios, dice que renunció a sus privilegios. La palabra España, que es una traducción, dice que se despojó de su grandeza. Y la Nueva Biblia Española, que también lo utilizan tanto católicos como protestantes, de 1975, dice se despojó de su rango. O sea, en una Biblia dice que se despojó de lo que era suyo. En otra dice que renunció a sus privilegios. En otra dice que se despojó de su grandeza. Y en otra dice que se despojó de su rango. Mi pregunta es la siguiente. Basado de estas traducciones protestantes y basado de Filipenses 2:7, donde dice que Cristo se despojó, ¿verdad? Renunció de sus privilegios, de su grandeza, de su rango. ¿Era 100% Dios en la tierra? ¿Sí o no? ¿O por qué? Muy bien. ¿Sí entendió usted la pregunta, don Mario? Sí la entendí. Ok, adelante. Tiene 3 minutos para responder. Adelante. Jesús, vamos a entender lo que es natural y lo que es espiritual. Dice que se despojó. Jesús no era mismo Dios en la tierra. ¿Por qué no era mismo Dios? Porque Dios solamente utilizó la carne para que viniera el Espíritu de Dios a morar en la carne de Jesús en la tierra. Si la carne de Jesús hubiera sido mismo Dios, no lo hubieran podido matar. No pueden matar a Dios. Esto lo vemos en los ángeles que visitaron a Abraham y comieron con él. Dios utiliza la carne, pero los ángeles son espíritus. Por eso la carne no es mismo Dios, sino el Espíritu de Dios en la carne. Esa es mi respuesta. Muy bien, gracias. Su micrófono, por favor. Vamos ahora a los 2 minutos de refutación de Franklin. ¿Está listo? Me ha dejado, Mario, me ha dejado con la mente bloqueada. Porque nunca había escuchado a ningún trinitario admitir públicamente que Jesucristo no era Dios en la tierra. ¡Wow! ¿De verdad tú crees eso? Si eres trinitario, que Jesucristo no era Dios en la tierra. ¿Tú sabes la gravedad que tú estás admitiendo? Ningún trinitario dice eso. Aparte, hasta más, tú estás refutando 1 Timoteo 3:16. Porque 1 Timoteo 3:16, en la Reina Valera, tu Biblia, 1960, dice que Dios fue manifestado en carne. Y tú estás diciendo que Dios no se puede manifestar en carne. Aquí, palabras textuales tuyas, Mario. Cristo no era Dios en la carne, lo dijiste. Y estás contradiciendo lo que dice Juan 1:14. Que llegó a ser carne, ese Dios, según ustedes, ¿no? Entonces estás contradiciendo lo que dice 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, según la Reina Valera. Y tú dijiste que Cristo no era Dios en la carne, no es el Dios encarnado. De todas maneras, gracias por tu sinceridad y admitir que Cristo no era 100% Dios en la tierra. Gracias. Muy bien, vamos con lo que sería la cuarta pregunta de don Mario.
recuerde en base al tema de la divinidad de Cristo, algún texto que usted quiera que Franklin implique o alguna duda que tenga usted, se puede preguntar. Adelante. Otra pregunta simple. Contesta sí o no. ¿Pueden matar a Dios? Bueno, creo que esa fue su pregunta. Su micrófono, por favor. Vamos a escuchar la respuesta de Frank. ¿Estás listo, Frank? ¿Sí? ¿Listo? Sí, Adelante. claro que no. Habacuc 1:12 dice que Dios no puede morir. Habacuc 1:12. En las traducciones protestantes dice que Dios no puede morir. Y si Dios no puede morir y Cristo, siendo el Dios Hijo, murió, contradice la Biblia. Por eso que Cristo no es el Dios Hijo, es una criatura. Porque lo que se despojó no fue Dios. Cristo se despojó como existía en la forma de Dios, de condición divina, y tomó forma de siervo. Así que Cristo no era 100% Dios en la tierra. Y Dios no puede morir, porque lo dice Habacuc 1:12. Dios es inmortal. Esa es mi respuesta. Muy bien, vamos con su refutación de don Mario. Tiene 2 minutos, don Mario. Adelante. Fíjate muy bien, tú mismo lo dijiste. Dios no puede morir. Yo te dije que la carne de Jesús no era mismo Dios. ¿Sí? Y tú lo aceptaste. Si la carne de Jesús fuera mismo Dios, no habría podido ser muerto. Se despojó, te voy a aclarar qué fue de lo que se despojó. Se despojó como hijo de Dios en los cielos, en su espíritu, en su divinidad, de ser el hijo del rey para venir humildemente a la tierra. De eso se despojó. Mas no como el Espíritu de Dios en poder, porque vimos su poder y aún se transfiguró. Por eso te dije que había venido a morar el Espíritu de Dios a la carne de Jesús, que solamente había utilizado la carne de Jesús para que viniera el Espíritu del Hijo de Dios. Ahí tienen. Muy bien. Vamos ahora con lo que sería la cuarta pregunta de Franklin. Adelante, Franklin. Basado de lo que tú admitiste, que ante Cristo venía a la tierra, dice que se despojó de hijo de Dios. La pregunta es la siguiente, basado de Filipenses 2:6. ¿Significa Filipenses 2:6 la expresión existía en la forma de Dios, que Cristo era antes de venir, antes de despojarse, Jesucristo era Dios o hijo de Dios, según lo que tú admitiste anteriormente? ¿Sí o no y por qué? Muy bien, don Mario. ¿Sí entendió usted la pregunta? Sí, sí la entendí. Ok, tiene usted 3 minutos para responder. Adelante, don Mario. Le dije a Alex de León que si se llevaba a cabo el debate iban a saber cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. Antes del sacrificio, Jesús no era Dios. Después del sacrificio, Jesucristo se constituyó Dios. Si Jesucristo antes del sacrificio hubiera sido Dios, hubiera podido salvar sin necesidad de ser sacrificado. Cuando fue su sacrificio, de ahí en adelante fue que se constituyó Dios Salvador. Por eso le dijo a María, ¿qué traes contra mí, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo.
¿Cuál fue su tiempo? Del sacrificio en adelante. Su sangre limpiaba de todo pecado. Dios perdona los pecados por medio de la sangre de Jesucristo y Jesucristo nos da vida como Dios Salvador, algo que no podía hacer antes de su sacrificio. Ahí tienen. Muy bien, don Mario, gracias por su respuesta. Apágueme su micrófono, gracias. Vamos ahora con los 2 minutos de refutación de Franklin. Adelante, Franklin. Te felicito, Mario. Te felicito. Dijiste que antes de despojarse de Jesucristo, antes del sacrificio, palabras textuales tuyas, Cristo no era Dios. Así que tú estás en contra del grupo trinitario que dice que Jesucristo, antes del sacrificio, antes del despojamiento, era Dios. Y tú dices que no era Dios. Te felicito. Eso significa que Cristo era una criatura antes de venir a la tierra como hijo de Dios. Felicitaciones. Y después del sacrificio, llega a ser Dios, que va también en contra de lo que dicen los trinitarios. Te felicito también. Gracias por refutar la Trinidad. Gracias por refutar a los trinitarios, apologistas que están en las redes sociales, que dicen lo contrario a lo que tú estás afirmando. Gracias. Muy bien, vamos con lo que sería la quinta pregunta de don Mario. Adelante, don Mario. Bien. Les dije antes que todo sería deshecho. Apocalipsis 10. La divinidad de Cristo sigue en Apocalipsis 10 o termina en Apocalipsis 10. ¿Sí o no y por qué? Esa es mi pregunta. ¿Sí entendiste la pregunta, Frank? Pero que diga un texto en específico, pues el capítulo 10 habla de varias cosas, imagínate tú. ¿Algún, No sé, algún versículo, don Mario, en especial? algún detalle, algún algún detalle. detalle, algo que usted quiera que le explique, Frank. Su micrófono está apagado. Espera tantito, que busque el versículo, mientras ahí saludo a los 30 que ya están conectados ahí. Tiene apagado su micrófono, don Mario, no lo escuchamos si está hablando. Oye, puedes poner comentarios también ahí, Ale, oíste. Comentarios sobresalientes lo puedes poner ahí también. Sí. Don Mario, su micrófono está apagado, don Mario. Apocalipsis 10:4. 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esta pregunta conlleva mucha revelación que los va a sorprender. No vas a entender nada en lo absoluto, pero adelante, espero la respuesta. En Apocalipsis 10:4, ¿termina la divinidad de Cristo o sigue? Sí, Frank, ¿entendiste? Sí, mira, en el capítulo 10 está hablando de un ángel, de otro ángel, un ángel común y corriente, poderoso, que bajaba del cielo vestido con una nube. En el versículo 4 no habla nada de la divinidad de Cristo. Si sigues leyendo, después dice en el 5, el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra. Es una visión que tiene el apóstol Juan. Y después, en
En el versículo 8, ese mismo ángel, ¿me entiendes? Tiene en la mano dice aquí, a ver, tiene un rollo abierto, ¿no? Y después dice, yo fui a donde estaba el ángel, en ese caso el apóstol Juan, y le pedí que me diera el rollo pequeño. Así que ahí está hablando de un ángel. Ahí no está hablando de la divinidad de Cristo. Está hablando del ángel que tiene diálogo con el apóstol Juan. Ya, esa es mi respuesta. Muy bien, vamos con los 2 minutos de refutación de don Mario. Adelante, don Mario. Apocalipsis 10:4 conlleva Apocalipsis 14:6, Ezequiel 1 y libro de sabiduría. Prepárense para saber algo que jamás podrían llegar a saber ni en 20,000 años. Apocalipsis 10:4 está profetizando que 7 truenos emitieron su voz. Son 7 caminos del evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. Que no es el evangelio de Jesucristo. Aquí la divinidad de Cristo ya no la es más. Jesucristo ya pasó, la obra de salvación de Jesucristo ya pasó, la fe ya terminó, ya no va a haber gracia, aquí termina la gracia, va a ser por caminar el camino de perfección y santidad de Dios, que es el evangelio eterno. Y por eso son 7 caminos, cada camino va a ser más poderoso en secuencia. En el séptimo llegan a la perfección y santidad, profetizada en Ezequiel 1. Ezequiel 1 profetiza el camino en lo espiritual. El libro de sabiduría confirma la plenitud del conocimiento de Dios en sus hijos. Dice la escritura hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo, pero dice luego para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí está la plenitud de Dios. Jesucristo ya no va a ser más, sino es la obra de Dios. Su divinidad termina como Salvador. Muy bien. Vamos ahora con lo que sería la quinta pregunta de Franklin. Adelante, Franklin. Bueno, basado de la información que tú nos has revelado aquí, ¿no? De que Cristo no era Dios antes de su sacrificio. Cierto, ¿verdad? Eso tú lo afirmaste. Así que si Cristo no era Dios, era una criatura. Mi pregunta es la siguiente. Antes de Jesús venir a la tierra, Jesucristo, como hijo de Dios, según lo que tú afirmaste, como criatura, ¿fue creado sí o no o por qué? Antes del sacrificio y antes de venir a la tierra. ¿Sí o no o por qué? ¿Sí entendió usted, don Mario, la pregunta? Encienda su micrófono. Voy a comenzar desde lo espiritual. Adelante. Para que haya un hijo, debe haber un padre. Primero debe haber un creador. Jesucristo fue creado por Dios. En la carne fue concebido, que no es lo mismo que creado, porque Cristo ya había sido creado. Ya después solamente fue concebido. Un hijo tiene que nacer, el padre tiene que darle vida. Los padres tienen que darle vida. Pero Jesucristo no tiene madre, sino solamente un padre. Por eso mismo fue creado por Dios en los cielos. Ahí tienes. Muy bien, don Mario. Apágueme su micrófono.
ver lo que es la refutación de Franklin. Tienes 2 minutos, Frank, adelante. No sé qué decirte porque me has dejado sin palabras. Vaya, ay, mi madre. Mario, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Mario, eso es una herejía para tus amigos trinitarios. ¿Tú estás diciendo eso jugando o es verdad lo que tú estás diciendo? Que Cristo es creado antes de venir a la tierra. ¡Wow, Mario! Yo no sabía eso. Que tú tenías esa idea. Oye, bienvenido al monoteísmo. ¿Tú quieres que te dé clase de la Biblia? Yo te puedo llamar por privado y darte curso bíblico, porque estás muy cerca de la verdad. Cristo es creado. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es criatura antes de venir a la tierra. Cristo es increíble. Yo creo que hay que ayudarte, Mario. Yo creo que yo debería ayudarte. Porque quizás quizás tengas alguna confusión, ¿no me entiendes? Pero estás cerca de la verdad. ¿No me entiendes? Tienes una liga entre monoteísmo y... ¿Me entiendes? Tienes una liga ahí. Vamos a ver si te podemos ayudar. Es lo único que puedo decirte. Felicitaciones por decir que Cristo es creado. Un trinitario diciendo que Cristo es creado. Interesante. Muy bien. Vamos con lo que sería la sexta pregunta de don Mario. Adelante, don Mario. La pregunta es simple. ¿Qué quiere decir cuando dice Jesucristo, yo soy el alfa y la omega? Wow, buena pregunta. Vamos a ver, Franklin, ¿sí entendiste la pregunta? Sí, pero que cite el texto. Que cite el texto porque imagínate. Ah, sí. ¿Cuál sería? ¿Apocalipsis 1.8 o Apocalipsis qué? 11, 1.11, ¿no? Algo así. No sé, debes saber, ¿no? ¿A qué texto te estás refiriendo, Mario? Es 1.8. Yo soy el alfa y la omega. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir el alfa y la omega? Ok, muy bien. Entonces, Franklin creo que ya entendió la pregunta, ¿verdad? Ok, Franklin, tienes 3 minutos para responder. Adelante. No, la pregunta es fácil y yo te quiero ayudar a salir de la apostasía, ¿me entiendes? Mira, Mario, cuando tú lees el contexto completamente de Apocalipsis, en el versículo 4, hace una diferencia entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la diferencia? Porque en el versículo 8 aparece la expresión el que era, el que es y el que ha de venir. Pero cuando tú vas al versículo 4, al contexto, dice que el que es, el que era, el que ha de venir es diferente al Hijo, porque después habla del Hijo y su Hijo. ¿Me entiendes? Jesucristo no es el que es, el que era, el que ha de venir. Pero no obstante, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice, santo, santo, santo es el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Dónde dice santo otra vez? En Isaías 6:3, donde dice que hay querubines que están cubriendo, están alrededor del trono de Dios, y dice, santo, santo, santo es Jehová, el que es, el que era, el que ha de venir. Así que la expresión el que es, el que era, el que ha de venir no se la aplica a Cristo. Además, en el versículo 7 hay una separación porque hay un amén. En el versículo 7 termina en un amén. Hay un cambio de idea y después dice, yo soy el alfa y el omega. Jesucristo no puede ser el alfa y el omega porque Cristo murió. Y Habacuc 1:12 dice que Dios no puede morir. Entonces hay una contradicción. Si Cristo es Dios y murió, contradice lo que dice Habacuc. Entonces Habacuc es un mentiroso. El profeta menor Habacuc. Pero Habacuc no es inspirado, no puede ser mentiroso. Así que la expresión alfa y omega en el versículo 11 es espuria,
y está añadido en la Reina Valera. Así que hay muchas, ¿cómo decirte? Hay muchas vertientes que indican de que Jesucristo no es el alfa y el omega. Esa es mi respuesta. Muy bien, vamos ahora con 2 minutos de refutación de don Mario. Adelante, don Mario. Te dije que el espíritu acomodaba lo espiritual a lo espiritual. La respuesta era simple. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. ¿Por qué dice principio y fin? Te lo voy a explicar. Si Jesucristo fuera, si no fuera creado, sería igual a Dios. No sería hijo de Dios. Al haber un padre, el padre tiene descendientes. Como te lo dije, Cristo fue creado, principio. Y hasta el final del término de la obra, sigue siendo Jesucristo en el fin, porque es eterno. Ahí tienes. Muy bien, vamos ahora con lo que sería la sexta pregunta de Fran, pregunta número 6. Adelante, Fran. ¿Significa la expresión alfa y omega de la eternidad? ¿O realmente Cristo es creado como tú dijiste? Porque si Cristo es creado, no puede ser el alfa y el omega. Entonces, ¿Cristo es el alfa y el omega no creado? ¿O Cristo es creado, no el alfa y el omega? ¿Sí o no? ¿O por qué? Muy bien, don Mario, tiene usted 3 minutos para responder. Adelante. El alfa en el abecedario latino, digamos, en latín, el alfa es la A y la Z es el final. Como te dije, si Jesucristo no hubiera sido criado, sería igual que Dios. Jesucristo fue criado, por eso dice principio. Vamos a entender lo que es principio. ¿Principio de qué? De la creación de Dios. Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Jesucristo no hubiera sido criado, Dios no hubiera preparado obra para Jesucristo. Cuando creó a Jesucristo, preparó obra para Jesucristo y preparó al hombre para Jesucristo, porque dice, he aquí los hijos, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aquí deben entender que todo hijo tiene un origen. Muy bien, Fran, vamos con tus 2 minutos de refutación. Adelante.
Ahora, gracias por volver a reiterar, ¿no? Que todo hijo tiene un origen, ¿no? Cristo es creado, como tú lo acabas de afirmar. Entonces no es el alfa y la omega. Entonces, ¿para qué citaste el texto de Apocalipsis 1:8? Porque Cristo es creado y si tiene un origen como hijo, como criatura, no puede ser el alfa y la omega. Por eso el alfa y la omega, al único que se le aplica alfa y omega es al Padre. ¿Entienden? En el 22:13 Apocalipsis y Apocalipsis 1:8. Y creo que es el 21, no me acuerdo si es el 21:6, también habla del alfa y la omega. Porque el 11 es espurio. En la Reina Valera del 60, pues no aparece en los códices o manuscritos griegos. Eso es lo que quería decir. Quería afirmar. Muy bien. Vamos con la última pregunta de don Mario ya, la número 7. Vamos con su pregunta, don Mario, y aproveche la última pregunta ya. Haga una pregunta difícil, haga temblar a Franklin y asústelo. Pónganlo contra las cuerdas. Su micrófono está apagado, don Mario. Su micrófono, enciéndalo, está apagado. Ya. Ok, ya, adelante. En el Monte de los Olivos, ¿por qué se transfiguró Jesucristo? Si aún no llegaba su tiempo. ¿Sí Cuando entendiste habló la pregunta, con Frank? Elías y Moisés. ¿Sí, Frank? Sí, ok, adelante, tienes 3 minutos para responder. Bueno, es que yo no sé por qué Mario hace las preguntas a media. No sé con qué quiere demostrar la divinidad de Cristo. La transfiguración de Cristo no tiene nada que ver con la divinidad de Cristo, si es Dios, si es parte de la Trinidad. Ahí habla de la transfiguración. Después el contexto más abajo dice que fue una visión, ¿no? Que tuvieron los apóstoles que estuvo Elías, ¿no? Elías y Moisés. Es una visión que Jesús le mostró a los apóstoles. Y cuando tú vas al griego, dice orama. Orama es visión en griego. Pero ahí no muestra la divinidad y eso. No sé, esa pregunta está incongruente ahí. Esa es mi respuesta. Muy bien, don Mario, vamos con sus 2 minutos de refutación. Adelante, don Mario. Dices que era una visión, pero dice la escritura que sus vestidos se decoloraron por la gloria en que estaba. ¿Qué fue lo que oró Jesús? Oró al Padre. Jesús ayunaba y oraba mucho. Oró al Padre y descendió la gloria de Dios a la tierra. La dimensión de Dios bajó a la tierra. No fue una visión. Bajó el reino de Dios a la tierra y por eso Jesús hablaba con Elías y con Moisés. Esto está en Apocalipsis donde desciende la nueva Jerusalén. En el Apocalipsis, cuando comiencen a llegar a la perfección y santidad, van a poder hablar, va a descender la nueva Jerusalén y van a poder ver los espíritus en la tierra. Esa es la nueva Jerusalén. Ahí tienen. Muy bien, vamos ahora con lo que sería la última pregunta de Frank. Número 7, adelante, Frank. Bueno, mi pregunta es muy sencilla y es personal para ti.
Mario Gutiérrez, ¿eres monoteísta o trinitarista? ¿Eres monoteísta o trinitario? ¿Sí o no? ¿O por qué? No soy Adelante, don Mario. monoteísta, no soy, perdón, Adelante, adelante, continúe. no soy monoteísta, no soy trinitario y no soy unicitario. Esos son adjetivos que el mismo hombre definió en la obra de Dios en sus ideas corruptas de entendimiento. La escritura es clara y dice, escudriñen las escrituras porque me parece que en ellas está la vida eterna. Así que toda la basura del hombre que ha inventado, junto con sus estudios de exegenesis, apología, escatología, demonología, todo eso son trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia, todo eso que el hombre ha inventado, todas esas palabras y sus definiciones, solamente son trapos de inmundicia. Las verdaderas palabras son verdadero, es ser hijo de Dios y oveja de Jesucristo, porque ni siquiera la palabra cristiano la valida la escritura, porque fue dada por el mismo hombre en Antioquía. Así que tu pregunta es irrelevante. Ahí tienes. Muy bien, Franklin. ¿Algo que quieras agregar ya? Las últimas palabras, tus 2 minutos. Adelante. Bueno, entonces, Mario, el debate que tú estás sosteniendo conmigo es ilógico porque tú vienes a defender la Trinidad y tú dices que tú no eres trinitario, te estás contradiciendo tú mismo, te estás poniendo la soga al cuello, te estás ahorcando tú mismo y estás llamando a la Trinidad trapo de inmundicia. Estás diciendo que la Trinidad es el trapo de inmundicia. ¡Wow! Y está impresionante eso, Mario. Entonces el debate está anulado. Me entregaste el debate completamente. Porque si tú vienes a defender la Trinidad y tú dices categóricamente que tú no eres trinitario y llamas al trinitarismo, a la Santísima Trinidad, trapo de inmundicia, entonces me entregaste el debate. Es lo único que ya finalmente quiero meter. Muy bien, pues ya hemos llegado a la parte final del debate. Ya cada quien hizo sus preguntas, cada quien respondió, cada quien refutó, cada quien dijo lo que tenía que decir. Ha llegado el momento ya de despedirnos, de irnos a dormir, a apagar y vámonos. Bueno, vamos con la despedida de don Mario. Tiene un minuto, don Mario, para despedirse. Puede mandar un saludo a alguien de su familia, a sus Voy hermanos de fe. enfocado a lo Adelante. último. Yo nunca dije que era trinitario. Y dices que estoy llamando trapo de inmundicia a la Trinidad. Pero he leído muchas veces las escrituras y nunca he leído que diga la Santísima Trinidad o la Trinidad. Yo dije 3 personas. Nunca dije Trinidad. La Trinidad les dije que la palabra Trinidad hacía las 3 personas iguales y no es así. Ahí están mis comentarios. Es todo. Saludos a todos y un placer haber llevado a cabo esta plática en Santa Paz. Es un gusto poder haber estado aquí con ustedes. Gracias, don Mario. Saludos allá a su familia, a su esposa, si tiene esposa usted, a sus hijos. Saludos a todos ahí y bendiciones. Ahora vamos con Franklin. Igual, Franklin, tu despedida. Bueno, Mario, un placer de haber conversado contigo. ¿Me entiendes? No tomes a mal quizá algún gesto que haya hecho, es solamente es formalidad del debate. Pero sí me gustaría por privado seguir conversando contigo. Quiero aclararte algunos puntos y podemos tener una amistad. Quiero seguir analizando contigo, ¿no? La Biblia. Te invito a un estudio bíblico
nosotros los testigos de Jehová tenemos un libro que se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Y si tú quieres lo podemos analizar, lo podemos discutir. Tú tienes tu punto de vista. Eso es lo que nosotros los testigos de Jehová damos estudios públicos a las personas. Si estás interesado, podemos formalizar un estudio. Y gracias, Alex, por la moderación y todas las personas que están en el chat. Gracias por estar presente y la gloria es para Jehová. Hasta luego. Muy bien, gracias a ambos, gracias a don Mario, gracias a Franklin. Saludo allá igual a ti y a tu familia. Saludo a los 31 que se quedaron hasta el final. Carlos Patiño, Federico Falcón y Rubén Miranda que quería subir, dice, no sé. Bueno, ahí cuando quiera Rubén Miranda un debate con Franklin, comuníquese conmigo y aquí lo podemos hacer en este canal. Déjeme su contacto ahí o déjeme su Facebook, yo lo contacto y ya vemos qué hacemos. Muy bien, ahora me despido yo, se despide desde la Ciudad de México, desde Ciudad Neza, Alex León. Sigan compartiendo estos videos y que la bondad de Jehová esté con los que aman la verdad y aman la justicia. Nos vemos en el próximo debate. Adiós. Oye, Ale.